Dos, tres. Hola, hola, buenas tardes, sobrinos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Recuerden que nosotros somos las tías, yo soy su tía Maye, Y yo soy Mariana. y pues estamos muy contentas de poder estar otra vez aquí con ustedes. Recuerden que estamos hablando de distintos temas, empezamos hablando de películas, ayer, el programa anterior, perdón, estuvimos hablando de una serie basada en hechos reales, y pues queremos continuar, esperemos que les guste. Les recuerdo que somos maestras, que estamos trabajando en la misma institución, somos maestras de secundaria y de preparatoria, y pues queremos compartir parte de nuestras pláticas que cotidianamente hacemos y espero que les agrade. En esta ocasión, pues voy a dar yo el contexto de la película que vamos a hablar. Y yo creo que se nos va a pasar bien rápido porque aparte tenemos traemos bastante información que esperemos que les parezca interesante como a nosotras. La película, pues acaba de salir, es mexicana, vamos a hablar sobre una película mexicana muy polémica, ha tenido, el productor ha hecho varias películas de este tipo. Esta acaba de salir ahora en este año, en el 2023, y se titula Que viva México. Para ser sinceras, la historia trata de una familia típica mexicana de clase baja. Se ubica, esta película fue filmada en el pueblo mágico Real de 14 de San Luis Potosí. Y pues te habla de una familia que vive en condiciones ínfimas y que uno de ellos, una familia numerosa, y uno de ellos, el protagónico, pues tiene la oportunidad de estudiar, de superarse y se va a la capital a hacer su vida y le va bien. Pero pues él siempre está pensando en querer regresar con su familia, en saber cómo está. Para esto muere el abuelo y deja una herencia. Y él es requisito para poder leer el testamento que él regrese a su pueblo, que ya tenía varios años, no recuerdo cuántos, Marianita, no sé si te acuerdes cuántos años tenía que no iba, pero eran No me, varios años. sí, eran varios años, porque incluso él tiene dos hijos pequeños y la familia de él no conocía a los hijos. Entonces ya son varios años. Exactamente. Ujú. Para esto es esta familia, este personaje que su nombre es Pancho Reyes, Francisco Reyes, pues es Ujú. trabajador, pero él tiene sueños recurrentes de que su familia lo busca y como que son pesadillas. Entonces se da la oportunidad y por la ambición de la esposa, que también es un poquito eh, presumida, como que ya se le subió un poquito la posición económica, le insisten que vayan a conocer a la familia y pues ahí empieza toda la trama. No quiero platicarles más porque pues de eso se trata, de ahorita vamos a estar comentando, y pues vamos a ver qué opiniones tenemos de esta película. Ujú. Te cedo la palabra, tía Marianita. Ok, pues de la película. Híjole, fíjate que a mí me parece que la película en sí no fue tan, para mí no fue tan interesante la película en sí, sino todo lo que luego desató en cuanto a reflexiones y demás cosas. Eh, por ejemplo, estaba yo viendo que el director, que es Luis Estrada, que creo que no hemos mencionado, ¿no? Que esta es su quinta película. Él ha dirigido varios cortometrajes. Estaba yo checando por ahí que desde 1981, eso es lo que a mí me apareció en internet, que desde el 81 tiene varios cortometrajes, pero tiene cinco películas que son las que lo han catapultado, digamos, a la fama, ¿no? La primera de ellas es La Ley de Herodes, que es, si mal no recuerdo, de 1999, ¿sí? Luego tiene Un Mundo Maravilloso, El Infierno, La Dictadura Perfecta, y esta sería su quinta película, Que Viva México. En todas ellas son sátiras políticas sobre justamente la política mexicana. Yo recuerdo cuando vi La Ley de Herodes, a mí sí me gustó mucho. La de Un Mundo Maravilloso, la verdad es que no, X. Y El Infierno también me pareció muy buena. Según lo que yo he estado viendo, cada una de las películas corresponde, digamos, como a un sexenio, ¿no? Así es. Si ¿Verdad? me permites agregar, Marianita, Sí. eh,
este tipo de películas que produce Luis Estrada son de cómo el mexicano ve al propio mexicano, a su gobierno y a sí mismo. Entonces se está dando en ciertas épocas y se hace una crítica, ¿sí? Es una sátira política, muchas veces tipo caricatura, bastante exagerada, pero al final de cuentas es una realidad. Por eso han causado tanta polémica. Pero, ¿te parece, Marianita, si antes de continuar hablando de esta película, a mí me gustaría que hiciéramos una remembranza de lo que ha sido Ujú, el cine mexicano en nuestro país? Y ujú, quisiera empezar, pues, recordando la hermosa época de oro del cine nacional, que se va ujú. a dar de los años de 1936 a 1958. ¿Te acuerdas, Marianita, de esas películas? A ver, aclaro, no nos Ujú. tocó vivirlas, ¿eh? Claro que no, No, todavía ni ni estábamos en siquiera los habíamos planes. nacido. Todavía no Exactamente. éramos ni proyectos, ni siquiera. Exactamente, para nada. Pero yo creo que de No. niñas sí nos tocó verlos, ¿no, Marianita? ¿Qué Sí. recuerdas de esa época? Fíjate que, de hecho, te decía yo que ahorita, por ejemplo, la película esta de Que Viva México, la película en sí no se me hizo tan interesante, sino como todo lo que surge en derredor de ella. Por ejemplo, esto de que tú mencionas del cine mexicano, de la época de oro, me puse yo a pensar cómo a lo largo de la historia del cine en México se ha buscado retratar cómo somos los mexicanos, ¿no? Y por ejemplo, en la época del cine de oro, incluso uno observa cómo las familias eran totalmente distintas a las de ahora. Películas, bueno, las clásicas son las de Pedro Infante, la de Nosotros los pobres, sí, ¿no? Nosotros los pobres, luego hay otros Nosotros pobres, ustedes los ricos, luego hay Pepe el Toro, creo, sí. Sí, No sé, María Candelaria, Macario, también. Macario, no sé, hay muchísimos y actores y actrices. Una que yo te decía que a mí me impactó mucho, que ahorita comentábamos que la vimos de adolescentes, no porque nos haya tocado, todavía ni nacíamos, pero nos tocó verla, Los Olvidados de Luis Buñuel. La película, te decía yo que es de 1950 Sí. y que fue un shock porque, por ejemplo, ¿tú cómo dirías que eran las películas de Pedro Infante, estas de Nosotros los pobres? ¿Qué retrataban del mexicano en estas películas? Pues la pobreza, ¿no? Pero que eran pobres muy humanos, eran pobres buenas personas en su mayoría, porque sabemos que Ujú. pues realmente no todo es así. Y en la película que mencionas, Marianita, de Los Olvidados, híjole, como que nos topamos con pared porque es todo lo contrario. Sí, 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 ándale, exacto. Nosotros los pobres, un poco como glorificaban y romantizaban la pobreza, ¿no? Ay, los pobres, ve qué lindo, qué buenos son, y los ricos siempre son terriblemente malos, sí, Y la ¿no? solidaridad, Marianita, que había en esas familias, o sea, yo sí me acuerdo que con Pepe el Toro, que nosotros los pobres, cómo se cuidaban, cómo se protegían todo el grupo que vivía en una vecindad en condiciones ínfimas. Ajá. Y luego vienen Los Olvidados y cómo Los Olvidados causó gran shock, porque, o sea, te decían, como en todo, hay pobres que son unos desgraciados, unos infelices, son criminales. O sea, hay de todo, en todos los grupos, en todos los segmentos sociales. O sea, no puedes decir que unos son muy buenos y los otros son muy malos. No, los hay de todo y lo hemos visto. Y cómo Los Olvidados fue un shock. Hay quienes pedían que prohibieran esa película. O sea, fue un escandalazo, tengo entendido, en la época. Pero bueno, luego, más adelante, en el cine, por ejemplo, ¿qué otras películas recuerdas que retratan la realidad del mexicano o de México? Bueno, nada más para terminar un poquito con lo que estamos hablando del cine, de la época de oro del cine nacional, yo recuerdo a mi mamá y a mis tías que sí les tocó, ellas me comentaban que cuando fueron al cine a ver la de Nosotros los Pobres, no, olvídate, o sea, me decía una de mis tías que ya falleció, que ya salieron Ujú. con los ojos rojos, que salían llorando porque, o sea, era lo máximo, ¿sí? Y también cabe mencionar que eran sus ídolos, o sea, cuando fallece Pedro Infante, no, tragedia nacional, las señoras les vivieron un duelo, o sea, de negro durante todo el mes porque había muerto el ídolo de las multitudes, el hombre que representaba pues al macho mexicano, Marianita, porque al final de cuentas en esa época era lo que había, nada de que el feminismo, o sea, no, era la familia, era el patriarcado,
bueno, un poquito se sale con nosotros los tres García, perdón, donde la abuela, ¿te acuerdas que la abuela era la que traía a los nietos, pero sí, Ajá. marcando el paso? Entonces, pues fue una época muy bonita que también, como dato interesante, atrajo la atención internacional, se recaudaron bastante dinero por esas películas y pues nosotros yo creo que sí las disfrutamos. Yo todavía ahorita, si me aparece en la televisión Los Tres García, Los Tres Huastecos, te lo juro que la veo y me enamoro y ¡ay, qué bonito! Y, o sea, fueron como que clásicos, ¿no? Fíjate que yo te voy a ser bien sincera, a mí Pedro Infante no, nunca me ha Marianita, no me gustado. digas eso. No, a mí el que me parecía muy guapo y me parecía así era Jorge Negrete. No, sí, sí, Jorge definitivamente. Negrete. De hecho, Pero, pero dicen que Pedro era no. mucho mejor tipo que Pedro, pero ay, Pedro tenía mucho carisma. Yo sí me enamoré del Pedro Infante o de Fíjate sus que no, personajes. sí, pues sí, y a mí también me impactaban mucho los hermanos Soler. Yo recuerdo Oh, mucho a los sí, hermanos Soler, que son de de las Coahuila, mujeres, sí, son de por acá, de Saltillo, si mal no recuerdo, ¿no? de Saltillo, Mm. exactamente. De hecho, Eh, el teatro se llama, tiene el nombre de uno de los Soler, Fernando Fernando Soler, Soler, si mal no el recuerdo, Teatro un Fernando teatro Soler. Así es. ajá, Y pues dentro de las actrices, Sara García, que ujú, también actrices, así como dato interesante para las nuevas generaciones, ella representó papeles ya de ancianita cuando todavía no era anciana. Y yo leí que ella se quitó la dentadura para poder representar bien el papel. Entonces dices, ujú, ¿quién ujú. hace eso por su carrera? Bueno, pues Sara García lo hizo. Sí, sí, de esa época, bueno, híjole, no acabaríamos, ¿no? O sea, hay muchísima gente que mencionar, Pedro Armendáriz, el papá, También muy este, atractivo, Emilio muy el buen Indio actor. Fernández, Sí. o sea, pero en fin, de las mujeres, María Félix, Dolores del Río, Ninón Sevilla a mí me impactaba mucho cuando era niña porque se me hacía muy exuberante. ¿Verdad que sí? Y también mujeres muy atractivas, pero con una belleza como que muy mexicana. Para mí, María Félix es una mujer hermosa, fue una mujer hermosa, pero con rasgos muy, muy mexicanos, ¿no te parece? Sí, 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 como ya muy estilizada, pero bueno, sí, 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 no autóctona, porque no era una belleza autóctona, No, 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 pero ya sí más era con como más mucha mestiza, ¿no? personalidad también. Ujú, ujú. Bueno, luego, Bueno, respondiendo a la pregunta, Marianita, para que nos alcance el tiempo, sí. ¿qué otra etapa se vio reflejada, perdón, en el cine mexicano? Y me voy a ir a una etapa que en lo personal a mí no me gustó mucho. Repito, no estábamos muy jovencitas, nunca fuimos al cine a ver ese tipo de películas. Estoy hablando de, Éramos niñas. sí, estoy hablando del sexenio de Luis Echeverría, donde se da el cine de ficheras en nuestro país, que desde mi punto de vista muy particular ha sido la peor época del cine nacional para mí. Fíjate, ahorita que dijiste Luis Echeverría y el que sigue, que es José López Portillo, Ay, perdón, pero fue de López plano Portillo, andábamos naciendo, éramos unas niñitas chiquitas. ¿sí? Sí, o sea, no, tampoco Maye. Y No, no estamos pero tan bueno, grandes. no, no, de esa época, por ejemplo, sí, claro, no las vimos en su momento, pero conocemos y sabemos, y es como que una época de las vedettes, donde hay estos personajes de hombres que, y de mujeres muy guapas y muy exuberantes, y de hombres que, pues que son bastante calenturientos. Sí, y que denigraban a la mujer. Ahorita con tanta equidad que estamos buscando, con estos cambios que ha traído el feminismo, pero el feminismo real, verdadero, sin caer en exageración o en excesos, yo creo que esas películas sí denigraban a la mujer, porque al final de cuentas los personajes que representaban eran cabareteras o eran sexoservidoras. Sí, 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 estaba muy velado el asunto, pero pues sí, uno podía entender, o no, pues no cuál velado, pues si salían con muy poquita ropa, ¿verdad?
O No, sea, salían desnudas, pero acuérdate, Marianita, que las presentaban a las 11 de la noche y era triple X. O sea, era pornografía, así, porque regresamos, o sea, comentamos lo mismo, era una época donde era una sociedad muy cerrada, muy católica, muy de que, ay, eso cómo es posible, pero vendía y la gente iba a verla, había gente morbosa que le gustaba. de hecho les llaman, ahorita ya las clasifican como sexicomedias, he oído, Exactamente. como sexicomedias, y sí, yo he llegado a ver algunas y digo, bueno, pues ni siquiera me parece nada escandaloso ya, ¿no? O sea, bueno, en solo esta parte donde sexualizan en exceso a las mujeres y las ponen como objetos, nada más, como Sí, objetos decorativos ahí para que las estén viendo y ya. pero no tenían una historia buena, Marianita, era más el morbo, era, o sea, a mí se me La hizo exhibición, nefasto. Y ahí también salió la película de El Negro Durazo, ¿recuerdas? Lo negro del negro se llamó. yo no, nunca la he visto, pero sí sé que existe esa película y obviamente conocemos la historia de quién era el negro Este Durazo, ¿no? personaje. Sí, sí. Un personaje sí bastante turbio y oscuro en la historia policial de De nuestro México, país. del sexenio de López Portillo. Sí, también. Y ahí Ujú. se ve, yo siento que ahí se ve reflejado desde el momento en que el presidente López Portillo llega al cargo y nombra a su hermana como la responsable de la cinematografía en nuestro país. ¿Qué iba a saber esa pobre señora de cine? Y ahí se ve reflejado, ¿verdad? Y se ve el nepotismo, se ve el autoritarismo, pues que vivíamos en esa época. Creo, si mal no recuerdo, es que no sé, no la vaya yo a regar, pero creo que hasta se le quemó la Cineteca Nacional, creo. En Ay, ese pues sexenio creo ojalá. que se quemó. Creo, no, no, porque tenían joyas de cine. El problema fue que muchas cintas, porque estaban en carrete, se quemaron y Ah, ok. desaparecieron. Creo, no estoy segura, no estoy segura, no, no voy a meter la pata. Pero bueno, Luego lo ahí está otra fe de verificamos. ratas. Fe de ratas pendiente para que Exactamente. siga. Pero ya saben que sí los corregimos y nos equivocamos en algo. Sí. Ok, Bueno, ahora oye, sí, dime, sí, vámonos ya porque si no se nos va a ir el tiempo y no ya sé. abordamos la película. Ujú. Vamos ahora sí a abordar la película, Marianita. ¿Qué quieres comentar de ella? ¿Quieres que te den una palabra mi definición de la película? Sí, Una mamarrachada. A mí me pareció terrible. La película dura 3 horas, hay que mencionarlo. Yo ya la vi en televisión, no la vi al cine, y supongo que haber ido al cine me hubiera dado el ataque, porque me hubiera quedado por autodisciplina a ver las 3 horas y hubiera hecho berrinche y habría salido negra de coraje. Aquí la vi en 70 partes, sinceramente, ponía un ratito y luego decía, ay, no, qué horror. Lo detenía y me iba y hacía algo y luego regresaba. Ok, otros 15 20 minutos. Veía algo y yo decía, ay, no, pero qué horror. Y otra vez. Así me la pasé, me la aventé. Me decepcionó muchísimo, la verdad. Creo que se creó mucha polémica alrededor de la película. No sé con qué propósito. A veces digo, ¿la habrán hecho como marketing? ¿O, o por qué se creó tanta polémica? No sé si supiste que el director acusaba censura. Acabo de ver que porque no le quisieron autorizar el proyecto para financiar la película, que incluso demandó ante Derechos Humanos y ante la Secretaría de la Función Pública a IMCINE, EFICINE y la Secretaría de Cultura, y que se la terminó financiando Netflix. Pero yo digo, ay, híjole, me va a dar bien fea, pero yo digo, si se lo hubieran censurado es malísima. O sea, perdón, a mí me parece pésima. O sea, no, hay unas escenas tan escatológicas y gratuitas. O sea, no entiendo cuál era el propósito. ¿Te acuerdas que hay una escena en donde Pancho regresa al pueblo de donde él es originario, ve a toda la familia, le hacen una fiesta de recepción y luego toda la familia se va a tomar una foto y uno de los hermanos le va a tomar la foto y de la nada se voltea y enseña las nachas? sí, Dices, sí. no entendí. ¿Cuál era el sentido de eso, Maya? No sé tampoco le hallé objetivo ni sentido. Y luego, O no, lo escatológico, o mismo, sea, y tiene así como 3 escenas escatológicas, ¿no?
También, Marianita, cuando él se molesta porque al final no les deja nada el abuelo o tiene problemas y todo, y va a la tumba y defeca sobre ella. O sea, también te quedas, eso como que ¿para qué? Pero sí, sí tiene. Pero bueno, termíname de dar tu opinión para refutarte. Ok, bueno, a mí no me gustó, de hecho hubo un momento en que me pareció ofensiva, o sea, sí entiendo esta parte de lo que quiso reflejar, yo no entiendo por qué, híjole, vamos a entrar a terrenos muy escabrosos cuando, sobre todo en este momento de nuestra historia, intentas hablar de política, es bien complicado, bien complicado. Eh, Supuestamente iba a ser una película que criticaba la 4T. Yo creo que ni siquiera fue lo suficientemente contundente. Para mí no lo logró. Y no es porque yo defienda o porque esté en contra de la 4T, simplemente no lo vi. Cosa que sí vi, por ejemplo, en la ley de Herodes, cómo critica al PRI. Queda clarísimo. En la del infierno, este ascenso que tiene el narco y que luego se desató, las broncas que se desataron a partir del sexenio de Felipe Calderón, quedan muy claras. Pero en esta dices, no, es grotesca, no, a ratos me pareció ofensiva. Te digo, yo la vi en 70 partes y decía, ¿a dónde va esto? No entiendo a dónde va. ¿Qué es lo que quieren? O sea, sí entiendo que pueda ser una sátira, que pueda ser una caricatura, que la caricatura, por lo menos la caricatura periodística tiene como propósito hacer una crítica en un dibujo, pero acá no, 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 yo dije terrible, no, pero bueno, a ver tú, porque ahorita le sigo, tú, Ok. vas. Eh, Ujú. yo vi los cortos, fuimos a ver una película, mi esposo y yo al cine, vimos los cortos y dijimos, ay, mira, se ve interesante. Tampoco fuimos a verla, en eso estábamos, ¿qué hacemos el fin de semana? Búscate una peli, y le dije, ya está la de Viva México en Netflix, vamos a verla. La ponemos y veo que dura 3 horas. Y yo así, uy, o sea, espérame, es mucha. Empezamos a verla, mi esposo se enganchó, sí, como que sí estaba, oye, pero también con esas escenas que no venían al caso, eh, nos llamó la atención porque creemos que lamentablemente sí refleja mucha o parte de la sociedad mexicana o de la idiosincrasia de la sociedad mexicana. Una familia muy humilde, floja, que no quiere salir de la pobreza porque no quiere trabajar. Un miembro de esa familia que quiere superarse, que se sale, que se la rifa, que se la parte para vivir mejor y que la familia espera que les resuelva la vida. No sé si recuerdas en la película que él llega junto con su esposa y sus niños a un pueblo olvidado de la mano de Dios, que de eso también ahorita te quiero hablar, y le hacen una fiesta y al final van y le cobran, porque dice, el mariachi fue tanto, de la comida fue tanto, y que todos los días se levanta y, oye, hijo, es que no tenemos para comer, y él suelte y suelte dinero, cuando, ay, estamos muy contentos, oye, hijo, es que yo necesito, hasta la abuelita, porque ahí está también una abuelita ya bien viejita, que ella también bien gandalla, y a ver cuánto me toca a mí, y qué, o sea, mi esposo y yo como que sí reflexionamos en eso y decimos, es que sí, a lo mejor conocemos a familias así, sabemos de gente que se va a trabajar a Estados Unidos a hacer los trabajos más pesados y que la familia está aquí esperando a que le manden el dinero. De hecho, hoy me llamó la atención que en un noticiero comentó el presidente que no sé cuántos miles de millones íbamos a recibir de remesas, y hasta el periodista, sí, el periodista comenta, dice, es que eso no es, o sea, es de gente que está trabajando fuera del país y que debería de estar trabajando aquí. Entonces, a mí por eso me gustó la trama, porque yo sí me sentí identificada, sí conozco a varias familias que así están. Eh, pero sí, de lo único de que la crítica que se hace de la 4T, yo pude observar que es del presidente, que él comenta, no, es que yo antes era del PRI, pero ahora estoy con los que debo de estar, con Morena, es lo único, porque realmente una crítica fuerte, pues yo tampoco la vi. No, a mí me pareció totalmente estereotipada, acartonada, el guión me pareció pésimo, el final, hacia el final, digo, perdón, spoiler alert, pero hacia el final,
cuando se supone que entierra parte de la herencia y regresa y que la anda buscando, que hace un boquete de no sé qué tamaño así gigantesco y dices, ay, no inventes, si no lo encontró. O sea, que luego quieren hablar como, quieren retomar eso como para hablar de la depredación de las mineras extranjeras, Sí, ¿no? O sea, al sí, final ese es el objetivo. Pero cómo termina la película es ridículo, sí, porque vemos una parte donde viven Pancho, la familia, y que es como una colonia cerrada, ¿no? ¿Te acuerdas? Y luego cómo resulta que al final toda la familia se va a vivir con él y sigue siendo la misma casa, pero en condiciones de o sea, ya vandalizada la casa y dices, sí, sí, o sea, no, no, es muy fuerte. En lo que yo estuve investigando, Marianita, pues esta película refleja ofrece más bien un espejo muy cruel sobre los mexicanos, ¿sí? Y también puede parecer ofensiva, o sea, si se va a exportar esta película, ¿qué van a pensar de nosotros en el extranjero? Eso también me preocupa, porque no es cierto, o sea, no todos somos así. Algo que también quisiera yo mencionar es que se filmó en Real de 14, uno de los ujú, pueblos mágicos. Cuando surge este concepto en nuestro país de los pueblos mágicos, que nos encanta a ujú. los mexicanos, que les encanta a los extranjeros, pero realmente surgen porque eran pueblos olvidados de la mano de Dios, que tenían características muy bonitas, pero que estaban en pobreza extrema y que el gobierno empieza a pintarles, empieza a ponerles así bonito para que haya que la gente tenga cómo vivir. Y tuve la oportunidad de conocer Real de 14, ya te había platicado también. Es un pueblo pintoresco, bonito, pero se quedó en el pasado. Y en un solo día, Marianita, tú puedes ver todo el pueblo y ya no tienes nada más que hacer. Entonces, eso también me llamó la atención, de que sí hay pueblos así, y muchas veces decimos, ay, el pueblo mágico, qué bonito, pero es la placita, es lo que tiene bonito, porque alrededor hay mucha pobreza. Sí, y ahorita que hablabas de que esa película obviamente se va a exportar, digo, está en Netflix, la van a ver en muchos países. A mí me parece, sí, sabemos que hay gente que es parásita, que es gandalla, etcétera, pero a mí sí me molestó porque de alguna manera reflejan como si todos los mexicanos o una gran mayoría fuese así. O sea, incluso los ponen sucios, Sí, sí, aseados, viven casi en la basura, en la indigencia, viven en ruinas, no sé, a mí me pareció muy desagradable. Y el otro, que es el que como que quisieron criticar esta onda del aspiracionista, que se vuelve sangrón y que luego regresa, y de hecho niega un poco como el origen, ya no quiere saber nada de su origen porque él sí la hizo por mérito propio, okey. Y ni tanto porque acuérdate que al principio se ve cómo es un arrastrado con sus jefes, al principio que trabaja en una sí. empresa y cómo es de arrastrado y demás. Oh, sí, A mí, en suma, la verdad, me parece más interesante toda la discusión que se puede hacer en derredor de la película respecto a los vicios que tenemos como mexicanos y nuestra relación con el gobierno y nuestra relación, esta codependencia que hay a veces entre las familias de que al que intenta salir, pues a este gánchatele y ese como que tiene una cierta obligación de ayudar a salir a todos los demás. No sé, muchos vicios que podrías decir, ay, a lo mejor eso es lo que te chocó porque los de no, pero la película me parece mal hecha, el guión me parece malo, me parece que tiene muchas incongruencias, o sea, es malo, el guión es malo, la sí. película es mala, y creo que había muchas cosas de las cuales hablar, sobre todo en un sexenio como en este, ¿no? Que sí es de cambio, que ha habido mucha esperanza en muchos cambios en lo político, y me parece que la película No lo no refleja. dio el ancho. Ok, el tiempo pasa demasiado rápido, Marianita. Tenemos pocos minutos para terminar. Algo que también no quiero dejar pasar es que lamentablemente, pues esta película fue duramente criticada por el presidente de la República, el cual llamó al productor como, aquí lo tengo textualmente, era un progres buena ondita.
pero que la película es sumamente chafa. A lo que contesta el productor, que el presidente debe, en lugar de estar criticando una película que todavía no ha visto, porque él dijo que no la había visto y ya la está criticando, que debería de enfocarse o de preocuparse por asuntos más importantes, y que esa crítica que le hace habla más mal del presidente que del productor de la película. Entonces, eso también causó mucha polémica. Y yo siento que la familia protagónica de esta película, pues representa el clima de polarización, de confrontación e intolerancia que estamos viviendo actualmente en este gobierno. Punto muy personal de vista. Sí, sí, sí. ¿Qué onda? Pasamos a A la a la escala, escala. porque ya nos quedan pocos minutitos. A ver. A la escala. Ahí voy. Déjame comparto. Ahí va. Entonces, rápidamente, nosotros tenemos una escala. A ver, ahí ya se está viendo, ¿no? Una escala ¿Sí? que contempla 5 niveles. ¿Ya se está viendo? ¿Sí ya se está viendo? Ya, ahí está. En el nivel 5 tenemos la estrellita cuando consideramos que una película o una serie o lo que estemos comentando es excelente, que hay que verlo, disfrutarlo y es 100% recomendable. Luego, El punto 4 lo consideramos palomera, muy buena, vale la pena verla. luego tenemos, ay, ahí, creo que lo pusimos al revés, ¿verdad? La otra era 4 y esta era 3. Es Bueno, no que, importa. ok, Bueno, es que no el que era sigue es, ese, abriste el equivocado, Marianita, chin, bueno, porque no X, aparezco. que es buenas secas, pero no es nada sobresaliente. Ok, Ay, abrí el equivocado, Maya, sí es cierto, sí, perdóname la vida. Sí, luego, sigues tú chafa, muy mala, para cuando el aburrimiento te está matando y no tengas nada más que hacer. oye, bien tía, abrí el equivocado. La tía que no supo cómo. Típico de las Y tías poco tecnológicas. Y sí, por último, Marianita, tenemos el desver, que es pésima, ojalá nunca lo hubiera visto para guardarla en el cajón de los olvidos, perder la llave y arrojar el cajoncito al mar. ok, aquí va a estar buena porque hasta ahorita en los Sí. programas que hemos hecho hemos coincidido, Marianita. Dime qué Ujú. puntuación le das. Dudy primero, vas tú. Ay, a ver, pásamelo otra vez. Estrellita, palomera, X, chafa, desver. Ay, yo le voy a dar la categoría chafa. Tú la sitúas en chafa, o sea, reprobada. Es mala. Y como tú dices, yo también la tuve que ver en dos partes, porque es muy, muy larga y de repente sí te cansa, de repente sí dices, ay, no, ya estuvo. Pero creo que sí causó polémica y creo que sí refleja parte de una realidad de la sociedad mexicana. Ok, no, yo de plano la pongo en desver. A mí me parece pésima. Ojalá nunca lo hubiera visto. Siento que perdí 3 horas de mi vida y no sé por terquedad y necedad de verla y decir, a ver a dónde conduce esto, a dónde va. Eh, a veces pienso que la polémica que se creó en torno a ella fue solo marketing, nada que ver con la ley de Herodes, ni con el No, infierno, ni incluso ni con la dictadura perfecta, que también me no. parece buena, que habla sobre el sexenio de Peña Nieto, creo que lo refleja muy bien, pero esta, no. No, 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 es una de las peores películas que he visto en toda mi vida, así de plano, y es una lástima porque me encantan Joaquín Cosío, incluso Alfonso Herrera me parece que es muy buen actor, y no, Damián no, no, Alcázar. no. Damián Alcázar, perdón, sí, 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 pues que él aparece en todas las películas de Luis Estrada. Y que Y no, comentamos que no, era el chico Almodóvar de Luis Estrada, ¿verdad? Es el los chicos protagónico de Estrada, todas. más bien Sí, los pues el chicos chico, Estrada, chicos el chico Estrada. Estrada, exacto. Ajá. Ok, bueno, Marianita, pues ahora no coincidimos, pero yo creo que es válido. Yo no lo volvería a ver, pero creo que, bueno, pues ahí como que pasa un poquito. Ujú. Y pues yo recomendaría más algunas películas de la época de oro del cine mexicano. Mejor vean Los Olvidados, Sí, mejor vean Doña Bárbara, Nosotros los Pobres. Yo creo que esa época sí, sí fue muy, muy buena. o más para acá, vean, no sé, Mecánica Nacional, otras películas
que intentan hablar de cómo somos los mexicanos, pero no, definitivamente esta, no, o sea, No, no, para mí fue terriblemente mala y creo que lo más interesante es la discusión que se genera a partir de lo que intenta hacer la película y no logra, me parece. así es. ¿No? Marianita, nos quedan 2 minutitos. Ajá. Hacemos Entonces, pues nuestro ya cierre. nos despedimos, ¿no? Nos despedimos. Acuérdense de, por favor, suscribirse, darle me gusta, dejarnos comentarios y qué más, qué más. Y pues los esperamos en la siguiente. Así es, muchas gracias. Esperamos que les haya gustado. Estamos tratando de mejorar cada día. Por favor, compártanos, denos sus opiniones de qué más les gustaría que habláramos. Y pues aquí estamos tus tías Mariana Y, y y tía Maya. Maya, la tía Maya. Muy bien. Nos vemos. Entonces, nos vemos. Bye. Bye.